Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y que, seamos honestos, a muchos nos tiene con el corazón en un puño. Hablaremos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y esos rumores de ruptura que no dejan de sonar. Vamos a explorar a fondo la verdad detrás de todo esto, intentando separar la realidad de la ficción, el chisme del hecho concreto. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, interesante y, sobre todo, con mucho cariño para todos ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Últimamente las redes sociales, las revistas de farándula y los portales de noticias no han parado de hablar de lo mismo. ¿Hande y Kerem han roto? La pareja que enamoró al mundo entero con su química en la pantalla y que luego nos conquistó con su relación en la vida real, podría haber llegado a su fin. La sola idea nos duele, ¿verdad? Pero antes de dejarnos llevar por el pánico y la tristeza, vamos a analizar la situación con lupa. Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química explosiva, sino también fuera del set. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad y compañerismo. Y efectivamente el rumor se confirmó. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Sus fans, que ya se habían enamorado de Eda y Serkan, se volvieron locos de alegría al saber que su amor trascendía la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Sus fotos juntos en Instagram acumulaban millones de me gusta y comentarios. Cada aparición pública era un evento. Se les veía felices, enamorados, radiantes. La pareja perfecta, dirían algunos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección es a menudo una ilusión. Y los rumores de crisis, tarde o temprano, comenzaron a surgir. Al principio, eran solo eso, rumores. Comentarios sueltos en foros de internet, insinuaciones en revistas sensacionalistas, pero nada concreto. Sin embargo, con el tiempo, estos rumores fueron ganando fuerza y credibilidad. ¿Qué alimentó estas especulaciones? Bueno, varias cosas. En primer lugar, la distancia. Hande y Kerem, debido a sus compromisos profesionales, a menudo se encontraban separados por largas temporadas. Él viajando por el mundo, ella concentrada en sus proyectos en Turquía. La distancia, como sabemos, puede ser un factor de riesgo en cualquier relación. En segundo lugar, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público no es fácil. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada, interpretada y a menudo exagerada. La presión de mantener una imagen perfecta, de satisfacer las expectativas de los fans, puede ser agotadora y poner a prueba cualquier relación. Y en tercer lugar, las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que les consumen mucho tiempo y energía. Encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar la relación, puede ser un desafío. Ahora bien, llegamos al punto clave, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem han roto? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado los rumores de ruptura. Han mantenido un silencio absoluto al respecto. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación implícita. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, Hande y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. Siempre han tratado de mantener su relación alejada del foco mediático, en la medida de lo posible. Por lo tanto, no es sorprendente que no hayan hecho declaraciones públicas sobre su situación sentimental. En segundo lugar, los rumores de ruptura son algo común en el mundo del espectáculo. Prácticamente todas las parejas famosas han tenido que lidiar con este tipo de especulaciones en algún momento de su relación. A menudo estos rumores son infundados, alimentados por la envidia, la malicia o simplemente la necesidad de generar clics y titulares.
Y en tercer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a manejar su relación como mejor les parezca. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a juzgar sus decisiones. Dicho esto, es cierto que hay algunos indicios que sugieren que la relación podría estar pasando por un momento difícil. La falta de fotos juntos en redes sociales, la ausencia de declaraciones públicas de amor, el hecho de que ya no se les vea juntos en eventos públicos, todos estos son signos que podrían indicar que algo no va bien. Pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen siendo amigos. Se siguen en redes sociales, se dan me gusta en sus publicaciones, se felicitan por sus logros profesionales. Esto sugiere que incluso si la relación amorosa ha terminado, siguen manteniendo un vínculo de cariño y respeto. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que a ciencia cierta, no lo sabemos. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y hasta que ellos decidan hablar, solo podemos especular y confiar en que pase lo que pase, ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas. Personalmente espero que los rumores sean falsos y que Hande y Kerem puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. Creo que hacen una pareja hermosa y que se complementan muy bien. Pero si la relación ha terminado, también les deseo lo mejor a ambos por separado. Que encuentren la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Lo importante al final del día es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una serie ni figuras de cera en un museo. Merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que decidan hacer con su vida amorosa. Y hablando de las series en Calcapm, recordemos el impacto que tuvo en nuestras vidas. No solo nos entretuvo y nos hizo reír, sino que también nos hizo creer en el amor verdadero. Nos mostró que a veces las personas más diferentes pueden encontrar el amor en los lugares más inesperados. Y aunque la serie haya terminado, el recuerdo de Eda y Serkan seguirá vivo en nuestros corazones. Independientemente de lo que pase con Hande y Kerem, el legado de Calcapm perdurará. Y aunque nos duela la idea de que la pareja pueda haber roto, debemos recordar que la vida sigue y que ambos tienen un futuro brillante por delante. Así que, en resumen, ¿Hande y Kerem han roto? No lo sabemos con certeza. Los rumores son fuertes, pero no hay confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que son personas talentosas, exitosas y merecedoras de todo el respeto y la admiración de sus fans. Y pase lo que pase, les deseamos lo mejor a ambos. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem han roto? ¿O creen que los rumores son exagerados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos. Ahora bien, profundicemos un poco más en este culebrón, porque seamos honestos, hay muchos cabos sueltos y preguntas sin responder. Analicemos más a fondo los factores que podrían estar contribuyendo a esta supuesta crisis, y también pensemos en posibles escenarios alternativos. Primero hablemos de la presión de las redes sociales. Si bien Instagram y Twitter han sido herramientas cruciales para que Hande y Kerem se conectaran con sus fans y compartieran momentos de su vida juntos, también son campos minados de toxicidad y especulación. Cada foto que suben, cada comentario que hacen, es diseccionado y analizado hasta la saciedad. Los fans, que a veces pueden ser un poco intensos, crean expectativas irreales sobre la relación y se decepcionan fácilmente si no ven lo que quieren ver. Esta presión constante puede ser asfixiante y generar tensiones en la pareja. Imaginemos por un momento estar en su lugar, cada almuerzo, cada viaje, cada gesto, documentado y juzgado por millones de personas. Es una locura, ¿verdad? Luego está el tema de los compromisos profesionales. Tanto Hande como Kerem están en la cima de sus carreras,
y eso significa que están constantemente viajando, filmando, promocionando proyectos. Es difícil mantener una relación sólida cuando se vive en aviones y hoteles, y cuando el tiempo libre es un lujo escaso. Además, el mundo del espectáculo es competitivo y exigente, y requiere mucha energía y dedicación. Quizás simplemente no tienen tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro como les gustaría. Pensemos en la logística, coordinar agendas, encontrar momentos para verse, lidiar con las diferencias horarias. Es casi como un trabajo de tiempo completo. Además, no podemos ignorar el factor Senkalkam. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Ande y Kerem era innegable. Pero, ¿qué pasa cuando esa magia se traslada a la vida real? ¿Cómo se separa la realidad de la ficción? ¿Cómo se evita que la relación se convierta en una extensión del personaje que interpretan? Quizás, después del final de la serie, ambos sintieron la necesidad de distanciarse un poco y redefinir su relación fuera del contexto de Eda y Serkan. Pero antes de que nos pongamos demasiado pesimistas, consideremos también algunas posibilidades alternativas. Quizás simplemente están pasando por un momento difícil, como cualquier otra pareja. Todas las relaciones tienen altibajos, y es normal que haya momentos de desacuerdo, de tensión, de dudas. Quizás están trabajando en superar estos obstáculos de manera privada, sin necesidad de hacer un anuncio público. Quizás han decidido mantener un perfil más bajo para proteger su relación de la atención mediática. Quizás simplemente están cansados de que todo el mundo opine sobre su vida personal. También es posible que estén enfocados en sus proyectos individuales y que hayan decidido darle prioridad a sus carreras por ahora. Ande está trabajando en nuevos proyectos y Kerem está explorando oportunidades en el extranjero. Quizás, llegado a un acuerdo para darse un tiempo y concentrarse en sus metas profesionales, sin que esto signifique necesariamente el fin de la relación. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que los rumores sean completamente falsos. Como dije antes, la prensa rosa a menudo inventa historias para generar controversia y aumentar las ventas. Quizás, alguien vio a Ande y Kerem por separado y asumió lo peor, o quizás, alguien simplemente inventó la historia para crear drama. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Lo primero y más importante es respetar su privacidad. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a juzgar sus decisiones. Debemos recordar que son seres humanos, no personajes de una serie, y que merecen que se les trate con dignidad y respeto. En lugar de alimentar los rumores y la especulación, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras individuales y celebrar sus logros. También podemos tratar de ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Antes de comentar en una foto o publicar un tuit, deberíamos preguntarnos si estamos contribuyendo a un ambiente positivo y respetuoso, o si estamos perpetuando el drama y la negatividad. Y sobre todo, debemos recordar que el amor verdadero no se basa en la perfección ni en la apariencia, sino en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Independientemente de lo que pase con Ande y Kerem, deberíamos esforzarnos por construir relaciones sólidas y significativas en nuestras propias vidas, basadas en estos valores fundamentales. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por acompañarme en este análisis profundo y quizás, un poco especulativo, sobre la situación de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que al final del día, lo más importante es desearles a ambos lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Y recuerden también que aunque los cuentos de hadas no siempre se hacen realidad, el amor verdadero sí existe en sus muchas y variadas formas. No dejen de creer en él. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem lograrán superar esta supuesta crisis? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Un beso enorme a todos y nos vemos pronto.